Bueno, buenas tardes. Me imagino que estarán medio cansados después de todos estos días, así que vamos a hacer un relato medio breve. Como dice ahí el título, una alternativa tecnológica para edificios educativos en Uruguay. Yo no estuve muy presente en las ponencias de estos días, pero en general cuando se habla de steel framing se lo asocia en forma tal vez lineal y en forma equivocada a arquitectura de tipo residencial. En la mayoría de los casos en nuestro país las aplicaciones de esta tecnología se refieren a arquitectura residencial, doméstica, digamos. El interés de IUCOSE es que la tecnología del steel framing se desarrolle en todos los ámbitos que tengan cabida en nuestro país. Y la experiencia de la Escuela 64 lo que hace es, de alguna manera, permitir verificar que el sistema no está restringido solamente a arquitectura residencial de baja escala. El 15 de abril de este año, la ciudad de Dolores fue parcialmente destruida por un tornado de una violencia bastante poco común, producto de lo cual la ciudad quedó parcialmente afectada. Hubo algunas pérdidas humanas, no tantas como podría haber acontecido por la violencia del fenómeno, pero sí un altísimo grado de afectación en el casco urbano de la ciudad. Nosotros, como IUCOSE, comenzamos en forma aislada a manejar distintas formas de colaboración como otras entidades empresariales o gremiales o institutos canalizaron. En la interna del instituto empezamos a valorar distintas alternativas de colaboración y de alguna manera nosotros lo que veíamos en las charlas de café que se fueron generando era cómo ayudar. Una cantidad importante de compatriotas a través de redes de solidaridad aportaron elementos que puede ser vestimenta o alimentación o enseres para que las viviendas que fueron afectadas pudieran comenzar a reconstruirse. Y nosotros como IUCOSE veíamos que lo que podíamos aportar, fundamentalmente las empresas fabricantes o los distribuidores de materiales, era justamente hacer donativos de materiales que fueran a Dolores y que de alguna forma ayudaran a paliar la situación. También se planteó por parte de algunos socios del IUCOSE que tenían medios de transporte que esos materiales los transportaban ellos para hacerlos llegar en tiempo y forma a la ciudad. Hicimos algunos contactos con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a través de ellos con el Ministerio de Vivienda para ver cómo canalizar eventualmente esos aportes. Y conforme íbamos avanzando en la discusión de nuestra ayuda, en definitiva, comenzamos a ver que la característica del sistema podía llegar a ser contraproducente en una donación sin control, porque los materiales nuestros podían terminar tapiando ventanas, placas de yeso, por ejemplo, porque el uso que se le iba a dar seguramente no iba a ser el adecuado o el correcto. Se plantea entonces en todas esas instancias de diálogo con entidades o gremiales o estatales que podíamos participar en la recuperación de algún edificio afectado por el tornado y a través de eso demostrar las características del sistema constructivo.
Surge entonces una alternativa que nos propone el Ministerio de Vivienda, que es la recuperación de un edificio que había sido parcialmente afectado por el tornado, que era una escuela rural en la periferia de Dolores, que es la escuela 64 Paso de la Arena. Esa escuela, voy a ir un momentito para atrás porque en la presentación me lo salteé, es esto. Esto es la escuela luego del tornado. Es una escuela que surge en la década del 50, 1950, a partir de un casquito histórico de principio del siglo, que es lo que hoy día es una estructura de madera con un techo a la porteña que lo voló el tornado y que luego fue agregando piezas en forma aleatoria en función de necesidades. La pieza intermedia, que es la que no tiene techo, tenía un techo metálico. La inmediata a la izquierda era el acceso a la escuela. El volumen de aquí es la sala de dirección y este volumen más pequeño es el baño de los maestros. Este volumen es el baño de los alumnos y este volumen es el comedor, ya que como escuela rural los niños almuerzan allí y desayunan allí. El grado de afectación del tornado obviamente tiene repercusiones serias en estos dos locales. El tornado fue a las 4 de la tarde, los niños ese día se retiraron a las 3. Si esos niños estaban en el tornado, se les caía el techo arriba, literalmente. Luego, este gran volumen aloja dos salones y había, digamos, afectaciones muy menores. Los baños no habían sido afectados y este es el volumen más nuevo, con un techo de hormigón que no tuvo afectación. Lo importante de esta fotografía es ver, más allá del tornado, las condiciones edilicias que tenía esta escuela. A esta escuela, para entrar a los salones, uno tenía que atravesar salones, los niños para ir al baño tenían que salir afuera, y si ustedes observan bien, aquí hay 3 piletas donde se lavan las manos, y hay 3 boxes de inodoro que estaban literalmente a la intemperie, con puertas pero no aislados de la intemperie, con lo cual el esquema circulatorio de la escuela era francamente deficitario. Cuando fuimos en nuestra primera, en nuestra primera ida al sitio, el 5 de mayo, 20 días después del tornado, hicimos una evaluación justamente de la escala de la obra que podíamos abordar. Volvimos a Montevideo y elaboramos un anteproyecto arquitectónico que fue presentado en nuestro segundo viaje a los padres, autoridades de ANEP y a la dirección de la escuela. Ese anteproyecto aprovechaba el comedor, que era la única, digamos, el único local que podía mantener su funcionamiento. El resto, por el grado de deterioro preexistente al tornado y por el esquema circulatorio francamente irracional que tenía el edificio, se optó por desecharlo y demoler. Cuando nosotros hicimos este segundo viaje a Dolores y presentamos el proyecto, tuvimos oportunidad de ingresar al comedor, dado que en el primer viaje el comedor estaba lleno de las cosas que se habían salvado de la escuela y estaba cerrado y no pudimos ingresar. Y en ese segundo viaje, si bien constatamos que el local no tenía riesgo edilicio, sí vimos que tenía deficiencias serias en cuanto a las instalaciones sanitarias y eléctricas y además un grado de deterioro en aberturas o muy malas aislaciones térmicas, sobre todo de cubierta, que hacían de alguna forma necesaria, más allá de que no era un local que tuviera un riesgo de colapso, ni mucho menos, hacía necesaria cierta inversión en dejarlo en condiciones, digamos, de funcionamiento razonable. Y en ese viaje nosotros, en comunicación con socios del instituto que estaban abocados a la donación de materiales para esta obra, definimos que el proyecto se iba a hacer completo, que los grados de apoyo que se estaban obteniendo se podían
canalizar en una escuela nueva de 480 metros cuadrados a implantarse adyacente a lo que ustedes vieron en la fotografía aérea. Entramos en contacto con ANEP entonces y definimos un marco conceptual del convenio en donde el IUCOSE, en función de esos contactos, aportaba todos esos elementos: proyecto arquitectónico integral, materiales propios al sistema, panelizado en taller de los mismos, todos los materiales necesarios para instalaciones sanitarias eléctricas, las aberturas, las terminaciones de carpintería de madera, losas sanitarias, griferías, mesadas, luminarias y sistema de climatización. Y por contrapartida, la ANEP aportaba la ejecución de la platea de fundación, los jornales de montaje in situ, los jornales de instalación sanitaria eléctrica, colocación, pavimento, revestimiento, grifería, losa sanitaria, todo lo que son terminaciones, y la construcción de la fosa séptica y la planta de tratamiento de efluentes. Ese es el marco conceptual con el cual nosotros comenzamos el trabajo de afine de proyecto, lo que se llama proyecto ejecutivo, y una particularidad del sistema que es la ingeniería de panelizado, que aporta los datos de cálculo y define los requerimientos de materiales tanto estructurales como no estructurales que nosotros como institución deberíamos poder conseguir como donación. Una escuela rural en Uruguay es una escuela que tiene un predio de 5 hectáreas. Este predio de 5 hectáreas, la escuela localizada hoy día es esto, y estas son las 5 hectáreas. Nosotros nos pusimos en arquitectos y recibimos el aporte de una colega que está especializada en paisajismo y diseño de espacios exteriores, y planteamos un desarrollo de esas 5 hectáreas a mediano y largo plazo con un diseño de caminerías y espacios acondicionados que exceden a lo propiamente escolar, en el entendido de que las escuelas rurales son centros de, digamos, concentración social, no son solamente edificios para educar niños, sino que son realmente lugares donde la gente se reúne a desarrollar otras actividades. Con lo cual, esto ya está planteado como un sueño a cumplir en varios años con un elemento de forestación y algunos equipamientos como es un anfiteatro de verano, un parque más de una escala más urbana, y la escuela nueva que se ubicaría en ese sector. Ahí hay un planillado con todas las especies que son autóctonas del Uruguay. Y voy empezando a pasar chivos, estamos buscando instituciones o intendencias que puedan donar especies, porque la Intendencia de Soriano tiene muy poco en el vivero. La Intendencia de Montevideo dijo que podía llegar a aportar algunas especies, pero si alguno de los presentes tiene algún contacto que pueda ser útil, agradecemos nos lo pasen, ¿no? El partido arquitectónico es un partido en U con un patio central para el área de recreos. Tiene el área de acceso con un hall central, el área de dirección y administración, bloque sanitario, la primera aula que es de ciclo inicial, porque ya en esta escuela hay niños de menos de 4 años. Luego hay un sector de comedor, como yo les decía, porque los niños comen todos los días aquí, con una cocina. Uno de los requerimientos que nos planteaba la directora es que necesitaban un comedor más grande, no por la cantidad de niños, sino porque se desarrollaban muchas actividades que son paralelas a la escuela en sí misma, y entonces incorporamos también un semicubierto con un parrillero para poder desarrollar esas actividades. Y el ala propiamente de aulas, el ciclo inicial, y 3 salones, porque los grupos de primero, segundo y tercero trabajan juntos. Luego hay un cuarto y quinto y sexto año que trabajan de esa manera, y el aula de informática que en estas escuelas que se están diseñando,
todas ya tienen planteado el aula de informática. A nivel, digamos, de estética, estamos manejando algo medio atrevido, sobre todo para un contexto tan rural. Es todo muy discutible, pero básicamente la idea es que por delante de la membrana de agua y viento se colocarían alfajías sobre las cuales se atornillan esos elementos que son placas de fibrocemento pintados con epoxi en distintas tonalidades, constituyendo una fachada ventilada. La fachada ventilada es muy importante para algunas orientaciones, sobre todo la norte y la oeste, dado que cuando recibe el sol en el verano, la irradiación de la energía es transmitida al paramento y en definitiva al interior del local, con lo cual esta solución permite garantizar cierta ruptura térmica en esa transmisión. Esta es la fachada de acceso, la fachada norte, en donde aparece el sector del comedor medio retranqueado, el volumen del parrillero. La fachada sur, que es la fachada de las aulas, y la fachada oeste, que es la que da al patio, digamos, de la escuela. Esto que acá aparece aquí es una licencia poética, en realidad estos dos canteros son los canteros donde los alumnos más chicos aprenden labores de plantación de distintas cosas. Las escuelas rurales también tienen asociado un vivero donde ellos también hacen práctica justamente de plantaciones de hortalizas y frutas. Y esto es un corte por el patio. La idea es que internamente ese revestimiento sea un revestimiento en tonos de grises, dejar un poco lo eléctrico para el exterior. Y el árbol que está plantado ahí es un ceibo. Está definido como un ceibo de flor blanca. Como les decía, a partir de la definición del anteproyecto arquitectónico, nosotros entramos en relación con una empresa que es Social Yucose, que entre sus servicios hace este tipo de trabajos, y he de agradecer a la empresa porque nos ha bancado las manías que los arquitectos solemos tener. Y si alguna persona tiene alguna pregunta sobre esto que voy a mostrar, acá están los responsables como para contestarlas, porque yo no tengo la calificación técnica para ello. Pero bueno, esto se apoya en una platea. Es una platea que recibe la descarga de todos los tabiques. Ahí ustedes ven unos cortes en donde ven determinados elementos que en las construcciones tradicionales uno puede decir son las descargas de los muros en la fundación. Eso es parcialmente cierto, pero nosotros trabajamos con sistemas livianos, con lo cual esos elementos pueden no ser tan necesarios desde un punto de vista estructural. Esos refuerzos son fundamentalmente necesarios para el anclaje de la estructura y para bancar las succiones que los vientos en esa zona generan, como generaron el 15 de abril, ¿cierto? A partir de la planta de fundación se pasa a una planta de replanteo, disculpen la calidad gráfica, pero lo que se ve básicamente es los elementos que definen los distintos sectores del edificio, y esas diagonales lo que nos da es el dato de la dimensión de los distintos rectángulos, porque como acá se dijo más de una vez, se trabaja al milímetro, con lo cual si el replanteo no es correcto, el proceso de montaje va a tener inconvenientes. Luego está la planta de identificación de paneles, en donde cada local tiene definido el código del panel. Y a partir de esta información, bueno, acá hay una planilla en donde están definidos todos los paneles con sus datos fundamentales para saber dónde va cada uno. Esto ya lo vieron en distintas presentaciones. La ubicación de las vigas, que son elementos, que son estos elementos que están graficados aquí, ¿no? Que son los que resuelven la descarga de la cubierta y la transmisión a los tabiques. Acá está la planta de cubierta, en donde se ven todas las escuadrillas o cerchas que componen el techo.
Y acá tienen algunos modelitos 3D para entender la estructura del edificio. Están todos los paneles que componen los locales y estas dos cerchas maestras que son las que resuelven las limaollas de las cubiertas metálicas. Acá tienen las N cerchas que son todas exactamente iguales y luego tienen las cerchas que por su situación geométrica tienen diferencias de medidas y que van conformando esas secuencias. Esta es la estructura panelizada completa de la Escuela 64. A partir de esto, lo que uno hace en taller es la planilla de cada panel, en donde se identifica todos los componentes del panel con sus dimensiones y cómo se arma el panel, ¿cierto? Y bueno, algunas notas de, por ejemplo, elementos de rigidez estructural que hay que colocar. Más adelante les voy a comentar cómo sería el proceso constructivo, pero como se ha dicho aquí más de una vez, una de las ventajas de este sistema es la fabricación en taller de los elementos que luego se montan en obra, ¿no? Simplemente a título ilustrativo les muestro algunos paneles, elementos de cruces de San Andrés. Obviamente aquí hay un panel que viene y se hermana, ¿cierto? Elementos de dinteles y antepechos que por un lado resuelven la descarga superior de la cubierta. Ustedes me dirán, ¿para qué necesito este dintel si no está descargando nada? Este dintel absorbe esfuerzos de viento y impiden que se deforme el panel a través del viento que impacta en la abertura y lo transmite también a la parte inferior de la abertura, ¿no? Bueno, en el inferior de la planilla están todas las medidas al milímetro de los elementos estructurales del panel, ¿no? Acá hay un corte integral en donde se ve cómo es la geometría de la cercha. Una de las veleidades de arquitecto que el ingeniero que hizo el cálculo nos resolvió favorablemente es el tema de la pasiva que arma el patio, no tiene descargas en el final. Esta era la idea de lograr un espacio que no tuviera una interrupción y que se lea como un espacio en donde el semicubierto y el exterior no tengan elementos de transición. Con lo cual, todo este elemento fue producto de un diseño para justamente poder bancar la succión del viento sin tener un elemento de arrastramiento en la punta. Aquí tenemos, como dice aquí, el sistema estructural de rigidizaciones en los anclajes, tan importantes en esta zona por el tema de los tornados, ¿no? O sea, más allá de cómo se conecta el panel a la platea, hay elementos que están definidos aquí para garantizar que ese anclaje cumpla su función. Detalles de cómo se arman otros elementos de la estructura, no quiero ahondar, ¿no? Y por último, una cosa que este sistema lo tiene en forma, digamos, estándar, pero que las máquinas pueden resolver de otra manera. O sea, son las planillas de corte de cada uno de los perfiles para llegar a una optimización y que las pérdidas de material sean mínimos. Hay programas que calculan en función de todo el panelizado cómo cortar los perfiles para que los desperdicios sean mínimos y cada trozo está indicando a qué panel pertenece como para poder luego armarlo, ¿no? Esto pasa cuando comercialmente uno compra barras de 6 metros y que en obra o en el panelizado tiene que tratar de llegar al menor desperdicio posible. Una obra de estas características eventualmente se podría encarar para que el fabricante de los perfiles nos corte a medida y no tengamos desperdicio, ¿no? Porque las máquinas conformadoras se pueden programar para que corten a la medida necesaria y de esa manera se eliminan los desperdicios que puedan haber. Bueno, hasta ahora estamos con el proyecto, digamos, para poder empezar.
La idea de esta es que ustedes tomen una referencia, no lo tomen al día a día, pero que entiendan cuál es el concepto del proceso constructivo de esta tecnología. En Dolores el día cero arranca con la fundación, el replanteo y la subterránea y la sanitaria, o sea, a partir, digamos, de la información de cómo es la platea y de determinados datos de compactación del suelo, se replantea la platea, se colocan las subterráneas y la sanitaria, se coloca la estructura metálica de la platea, se hace el hormigonado, que no sabemos si se van a conseguir bombeados o no, pero asumamos que sí. Se espera el fraguado del hormigón y una vez que lo podemos pisar con tranquilidad, se hace el replanteo de los paneles, de los ejes de los paneles, ¿no? Esto se puede estimar en 4 semanas, si el tiempo acompaña. Ahora, el día fuera de Dolores, el día cero, fuera de Dolores porque esto implica procesos que se desarrollan en paralelo y pueden estar referidos a Montevideo o eventualmente a otro lugar. Se comienza el panelizado en el taller con placa de OSB colocada para los que son tabiques exteriores. Se comienzan a construir las carpinterías de aluminio y de madera en taller. Ustedes tal vez están acostumbrados que las planillas de abertura que los arquitectos hacemos, dice las medidas se verificarán en obra. Acá no hay nada que verificar porque la precisión que nos da el panelizado no requiere de que tenga yo el vano para ir a replantear. Yo cuando arranco el panelizado arranco las aberturas de aluminio y todo lo que sean carpinterías de madera. Puedo empezar a cortar y pintar los revestimientos de fachada de esos colores tan alegres que ustedes vieron, porque también me puedo manejar con precisión. Con lo cual, es otra tarea que yo arranco el día cero y que la voy a colocar muy avanzada la obra en Dolores. Puedo hacer los traslados de los elementos fabricados a la obra. Puedo cortar las cañerías de abastecimiento de agua sanitaria, porque también ya sé las medidas que van a tener esos tramos. No voy a esperar a ir a la obra para rectificarlos. Con lo cual, en la semana 4, yo puedo empezar el montaje en Dolores, porque en paralelo se fue haciendo la platea y se fue produciendo el panel. Se comienza entonces con el montaje de los paneles interiores y exteriores, se hacen los amures de las aberturas exteriores, se coloca la placa de OSB en la cubierta, porque la estructura de cerchas me permite luego muy rápidamente colocar el OSB. Puedo colocar la membrana de agua y viento, puedo colocar las cañerías de instalaciones en tabiques, puedo hacer las aislaciones termoacústicas, puedo colocar la placa de yeso en tabiques. ¿Por qué? Porque la obra está cerrada. O sea que en 2 meses yo tengo el edificio armado y cerrado. En la semana 8 yo puedo empezar a colocar revestimiento de pavimentos internos, puedo hacer amures de aberturas internas, los boxes de los baños, mesadas de baños y placares, etcétera, colocar pavimentos externos, puedo hacer montaje de revestimiento de fachadas, puedo hacer montaje de la cubierta metálica, puedo hacer la pintura interior y las terminaciones de las instalaciones. Eso me puede llevar 6 semanas, con lo cual, con las 8 que venía de atrás, en 14 semanas la escuela puede estar pronta. Existe entonces otra forma de construir. Esta es una foto para conceptualizar. Yo empecé a trabajar en la construcción en el año 85 y tuve la fortuna de, siendo estudiante relativamente joven, comenzar a trabajar en una empresa constructora y he sufrido lo que se llama la construcción tradicional en el Uruguay en carne propia. Esta foto lo que quiere decir, y se ha hablado hasta el cansancio en todas las presentaciones anteriores, es que es muy poco razonable que yo haya fabricado ticholos, que haya trasladado ticholos, que haya bajado ticholos a una barraca o a la obra mismo, que haya subido ticholos al piso 8, que haya puesto esos ticholos en las paredes, que las haya canaleteado y los haya roto y haya generado mugre
y haya bajado la mugre y haya puesto una volqueta y haya sacado toda esa cantidad de plata a un desecho. Esta volqueta se puede concebir en una reforma de una vivienda existente en donde hubo que hacer demoliciones y por lo tanto tengo ese desperdicio. Pero estas volquetas las encontramos en las obras en construcción, con lo cual, más allá del perjuicio económico que origina para todos, también hay un perjuicio en los recursos humanos y ambientales que estamos desperdiciando, ¿no? Un poco los desafíos y los agradecimientos. El IUCOSE es una institución de muy reciente creación y nos hemos puesto al hombro una mochila bastante pesada. Por suerte, arquitectos externos al IUCOSE, como yo les decía, han colaborado con el diseño de espacios exteriores, con el diseño de equipamiento escolar de aulas y la confección del proyecto ejecutivo correspondiente. Hemos contactado muchas empresas fuera del instituto que van a aportar el resto de los materiales necesarios para completar la construcción de la escuela. Estamos por encarar entonces el convenio, o sea, en octubre se le va a entregar a la ANEP la documentación técnica del proyecto. Con eso ellos van a poder evaluar el monto económico de la contrapartida que tienen que hacer. Y si esa contrapartida existe, se podría formalizar el convenio que nos permita relacionar a las empresas y a la ANEP y poder comenzar los trabajos. Esto vendría a ser el sueño que todos tenemos y que si podemos llegar a buen puerto con las donaciones y con la contrapartida que la ANEP deba resolver a nivel de disponibilidad de recursos, tal vez sea un hecho. Yo quería agradecer a Mario por el esfuerzo que ha desarrollado durante todos estos meses para llegar a este seminario y feria. Y quería agradecer a todas las empresas del IUCOSE que han participado o van a participar de la idea, a las empresas que sin ser socios del IUCOSE también han dicho que van a apoyar este desafío, como decía. Y en particular yo quería agradecer al arquitecto Felipe Manta, que fue socio fundador del IUCOSE y que formó parte de la comisión de la escuela en su inicio y que lamentablemente falleció el 12 de mayo. Tal vez si él estuviera vivo, él estaba aquí dando esta charla y no yo. Por eso es que yo quería agradecerle a Felipe. Gracias. Bueno, llegamos al final. Unos pocos valientes, unos cuantos, la verdad, valientes. Nada, solamente agradecerles, decirles gracias por estar, gracias por venir a escuchar. Espero que se cumpla lo que les planteé al inicio, que se hayan llevado algunas pocas certezas, que creo que son las que se han planteado, que hayan llevado una cantidad de dudas. Muchas de ellas podrán evacuarlas ahora con las personas, las empresas que están en la feria, podrán conversar con ellos. Y sobre todo, reafirmar que si salen de acá con las ganas de seguir aprendiendo, de seguir investigando, de profundizar, creo que podemos darnos por satisfechos y terminar esto y ya ir pensando en cómo vamos a hacer para seguir caminando por este camino de constructiva, que es algo que empezó y que va a seguir, y esperamos contar con ustedes también en las próximas ediciones y en las próximas cosas que vayamos haciendo. Les informo que el día domingo vamos a estar entregando los certificados en la parte administrativa de la feria, para aquellos que lo requieran o que puedan venir el domingo. Para los que no puedan venir, vamos a poner algún otro local en otro momento, la próxima semana, para que lo puedan retirar. Para aquellos que no puedan venir ni el domingo, ni al local, y no quieran moverse,
solamente mandan un correo y si lo precisan digital se lo mandamos, si lo precisan en papel también se lo mandamos. Así que muchas gracias, gracias por estar y nos vemos en Constructiva 2018. Gracias.